Muy buenas noches, queridos radioescuchas, queridos amigos que están en sintonía de Atmósfera 91.3 FM por cualesquiera de los medios que tenemos para estar en contacto con ustedes. Nuestra sintonía FM 91.3, Atmósfera, o bien a través de todos nuestros canales digitales, Facebook Live, nuestro canal también de YouTube, donde nos encuentras como Atmósfera 91.3. Muchísimas gracias por permitirnos esta noche estar en compañía de ustedes. La verdad es que es una noche especial, diríamos que debería de ser para nosotros, por lo menos aquí en la Cabina Feliz, la noche de las noches, porque es la razón fundamental de la existencia de nuestros programas, de nuestras emisiones, de nuestras producciones. Pregonar, predicar, platicar y exponer lo que hace, pues vamos a decir, siguiendo el calendario gregoriano, 2025 años, ocurrió, según la historia, en un pesebre allá en una ciudad pequeñita, insignificante en el mapa en cuanto a tamaño, pero grandiosa en cuanto a poder en la zona de Galilea, ¿no? Allá en Belén. Y hablando de esto, tu servidor y amigo Julio de Gante, pues te agradece que esta noche tan particular, en donde seguramente ya hay olor por ahí a romeritos, ya hay carbones encendiéndose, ya hay familia llegando, ya hay toda esta algarabía, todo este gozo de reunirnos. Esperemos que el principal personaje pueda ser invitado a la mesa. Pero por contradictorio que parezca, ¿qué tal, amigos, que esta noche el tema va a ser ¿y qué tal que Jesús no hubiera nacido? Y para ello tengo aquí conmigo en el micrófono a un queridísimo amigo, a Enrique Chávez. Tenía rato que no nos tocaba coincidir, Quique. Así es. Bienvenido. Y tenía rato que no nos visitabas y por eso estás ahora en la nueva cabina, ¿verdad? Eso es. Muy agradecidos con Dios, mi estimado Julio. Muchas gracias. Un saludo a nuestros amigos que hoy están acompañándonos. Desde luego un gran saludo a David, que está en los controles. Y muy contento, Julio, muy contento de estar en esta noche, como bien dices, recordando y celebrando ese evento tan maravilloso que a simple vista, desde el punto de vista humano, pudiese haber parecido en ese momento algo muy pequeño, muy sencillo, quizá insignificante, pero que proyecta la grandeza de la sombra del hombre más grandioso que ha vivido en la historia de la humanidad, nuestro Señor Jesucristo. Oye, Enrique, me pusiste a pensar, ¿y qué tal si Jesús no hubiera nacido? Bueno, lo primero diría yo, hoy no habría ni pavo, ni romeritos, ni tamalitos, ni absolutamente nada. ¿Quién sabe qué pretexto nos hubiéramos inventado? Claro. Para preparar una noche como esta. Pero de entrada eso pienso. Si Jesús no hubiera nacido, no existiría la cena de Nochebuena, no existirían los obsequios, los regalos de Navidad, no existiría nada. Y segundo, y me rasqué la cabeza y me puse a pensar, ¿cuál sería mi fecha de nacimiento? Porque no hubiera un antes y un después de Cristo, así ¿no? Es. Entonces, que eso es algo que incluso las personas que no tienen una fe cristiana tienen que citar constantemente, porque la historia se ha partido justamente en dos, tomando en cuenta el nacimiento de nuestro Señor. Estaríamos en otro calendario, ¿no? Sí, no sé qué, hoy sería no sé qué, de no sé qué, de no sé qué, honestamente, porque los días, los meses, los años están realmente afectados, déjame decir ese término, correcto. por el evento de un nacimiento en Belén. En efecto, así es, el nacimiento de nuestro Señor. Digamos que eso es lo obvio, eso es, digamos, lo que cualquier mortal como yo podríamos entender, ¿no? Pero sin lugar a dudas, si empezamos a hacer reflexiones un poquito más profundas, debe de haber aspectos históricos, científicos, artísticos, de la sociedad misma que se vieron impactados o afectados por este nacimiento o que no se hubieran visto impactados si no hubiera habido este nacimiento. ¿Me equivoco? No, de hecho esa es la idea del programa de hoy, Julio. Explorar, aunque fuera de manera panorámica, general, por cuestión del tiempo,
cuáles son algunas de las instituciones y de los valores que han sido bendecidos, trastocados, beneficiados por el nacimiento de Jesús. Y cuando estaba preparando las notas del programa de hoy, Julio, amigos, se me vinieron a la mente dos ejemplos contemporáneos a partir de los cuales podemos iniciar. Uno de ellos es una serie que quizá algunos de nuestros amigos hayan visto por ahí, que se titula El hombre en el castillo. El hombre en el castillo. Esta serie juega con la idea de ¿y si? Que es lo que nos va a inspirar un poquito en esta noche. Una suposición. Una suposición, correcto. ¿Y si los nazis hubiesen ganado la Segunda Guerra Mundial, cómo sería el mundo? Hacen este experimento mental, ¿no? Y hay otra, digamos, una película que también me vino a la memoria preparando las notas para el programa de hoy, que es la película titulada El efecto mariposa. El efecto mariposa, quizá también nuestros amigos que hoy nos escuchan la hayan podido ver, y la idea es que el protagonista, un jovencito, se supone que al leer sus diarios viaja al pasado, hace cambios en su vida para modificar la vida de su entorno, principalmente de sus amigos y del amor de su vida, ¿no? Entonces, él llega a una etapa de la vida en que no le va bien a su amada, no le va bien a sus amigos, entonces dice, voy a viajar al pasado. Voy a cambiar eso. Voy a cambiar eso, correcto. Entonces, él toma sus diarios, Julio, amigos, regresa al pasado, hace cambios y después está nuevamente en la escena presente y se da cuenta que ha cambiado casi por completo la vida de sus amigos, de la mujer que ama y la suya propia. Entonces, esta idea digamos que no es nueva, pero les vamos a proponer a nuestros amigos que juguemos, que hagamos este experimento mental de preguntarnos, ¿y qué si Jesús no hubiera nacido? Ok, sumerjámonos en un ejercicio de imaginación esta noche. Esa es la idea. Perfecto. Esa es la idea. Bueno, un pequeño cambio puede alterar cualquier cosa. Correcto. Es el principio, digamos, de estas dos referencias contemporáneas que nos has puesto. Así es. Si Jesús no hubiera nacido, ¿qué sería, por ejemplo, Enrique, de la ciencia? Claro. Hay un mito, Julio, muy difundido, pero infundado, de que siempre ha habido un conflicto entre la fe y la ciencia. Es un mito, es un mito porque, según vamos a ver en los siguientes minutos, fue necesaria la cosmovisión cristiana, el punto de vista cristiano, para el origen y el desarrollo del método científico tal y como lo conocemos. Sí, yo quiero hacer dos referencias a San Pablo. La primera referencia sería el Salmo 19. El Salmo 19 nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. Aquí tenemos este poema maravilloso, se cree que del rey David, en donde a través de la observación del universo, de los cielos, la belleza y demás, se puede llegar a la conclusión de que hay un creador, hay un hacedor. Esta misma idea la explora también San Pablo en Romanos 1:20, que dice que los atributos de Dios, su divinidad, su eterno poder, se logran ver o visualizar o apreciar a través de las cosas creadas. Más adelante esto viene a quedar con el famoso argumento cosmológico que dice todo lo que tiene un principio tiene una causa, el universo tiene un principio, por lo tanto, el universo tiene una causa. Así de sencillo, ¿verdad? Pero esto ya está en la Biblia, Julio. Bien, San Pablo mismo en Romanos 11:36 dice, porque de Él, hablando de Cristo, y por Él, y para Él son todas las cosas creadas. Así es, a Él sea la gloria por los siglos. Bien, entonces, estuve recordando una conferencia que el doctor John Lennox, que tiene muchos títulos en ciencias, y él es profesor emérito de matemáticas en la Universidad de Oxford, él al dar una conferencia ante profesores, alumnado, gente de ciencia y demás, menciona
que la cifra de creyentes entre 1900 y 2000, o sea, un siglo, 100 años, la cifra de creyentes que han ganado el premio Nobel han sido el 65%. Es decir, de los ganadores del premio Nobel en un siglo, de 1900 a 2000, el 65% lo han obtenido creyentes en Dios. Entonces, lo que él sostiene es que no es la ciencia lo que divide a los científicos, no es la ciencia per se o no es la ciencia en sí misma, sino es la cosmovisión que cada científico sostiene, ¿sí? La interpretación que del mundo hace el científico. Y él pone un ejemplo particular, Julio, amigos. Él dice, 2 científicos brillantes han ganado el premio Nobel de Física. Uno de ellos ha sido Peter Higgs, que da nombre al famoso bosón de Higgs, o la partícula de Dios, que así le llaman. Ajá. Él era un científico ateo y ganó el premio Nobel de Física. Pero por otro lado, el mismo premio Nobel de Física lo ganó William Philip. Y él no solo es un teísta, sino que es un cristiano comprometido. Entonces, no es la ciencia en sí el origen del debate o del encontronazo. De esta división. No, es más bien la interpretación que los científicos hacen del mundo. John Lennox también sostiene que esta idea es respaldada por el hecho de que muchos cristianos o muchos creyentes como Galileo, más allá del mito y sin embargo se mueve exactamente, que lo podríamos tratar en otra ocasión. Creyentes como Galileo, como Kepler, Newton, Pascal, Boyle, Faraday, Babbage, entre muchos otros científicos fueron cristianos comprometidos. El mismo C.S. Lewis, que es el autor de las Crónicas de Narnia, él fue más o menos la mitad de su vida ateo. Cuando él se entrega a Cristo, cuando él viene a Cristo arrepentido y con fe, solamente en sus méritos en la cruz, él dice que el método científico se desarrolla porque los científicos esperaban ver una ley en la observación del universo, es decir, esperaban regularidad en el movimiento. Un patrón. Un patrón, exactamente, Julio. Al pensar en un Dios único y un Dios racional, esperaban ver racionalidad en la naturaleza, un patrón, como bien decías, o las famosas leyes científicas, ¿no? Que las leyes son descubiertas, no son creadas. A través de la observación, de la experimentación, se advierten esas leyes. Enrique, lo que también tengo que observar, aunque sea Nochebuena, es justamente el tiempo. Y es momento de irnos a la primera pausa de la noche del día de hoy. Querido Radio Escuchas, vamos a irnos, te agradecemos para que pues nos estés permitiendo compartir esta noche contigo. Déjanos saber ahí en algún mensaje en la red social en la que nos estás escuchando. ¿Qué hay para la cena del día de hoy? ¿A dónde vamos a llegar? Romeritos, pavo, ensalada de Navidad, que son las cosas clásicas. El día de hoy ya también hay cosas más modernas, ¿no? Hay familias que ya no se vuelve esto un ritual de cocina, sino ya se vuelve un ritual de petición de comida hecha, mandada a hacer incluso, carta, ¿no? Bueno, mientras todo esto ocurre, queridos amigos, los vamos a dejar con el tema musical Santa la Noche de Julissa. Vamos a nuestra pausa, regresamos. Oye, qué interesante todo este tema de la ciencia, porque yo coincido, ¿no? La palabra de Dios describe que esa misma creación revela la naturaleza del Creador. Y lo que tú dices de cómo todas esas leyes que el día de hoy validamos, todas esas premisas científicas que se han dado por ciertas, se fundaron justamente no en un conocimiento propio, sino en un conocimiento desarrollado por observar, ¿no? Incluso me hiciste pensar el tema de la agricultura.
que tiene que ver mucho con el desarrollo y la fundación de las grandes sociedades. Claro. Tuvo que venir del hecho de observar el ciclo de la empezar a naturaleza. entender que si yo deposito un grano de algo y espero un periodo tal donde pasa esto, y en el cielo se observa un inicio y un fin y un cambio, florece algo, ¿no? El fruto, correcto. Y todo eso va dando pauta al desarrollo de una civilización, al fundamento de una ley científica, a la postulación de un teorema, a todas esas cosas que el día de hoy nadie tiene duda, pero que nadie nos hemos preguntado de dónde y por qué vienen. Fíjate que hablando de eso mismo, en Génesis 8:28, Julio, amigos que nos siguen en redes sociales, dice la Escritura, Génesis 8:28, dice, mientras la tierra permanezca, hablando de siembra, Julio, la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche nunca cesarán. Regularidad. Ok, esos ciclos, esos patrones, ¿no? Sí, y en el libro del profeta Jeremías, fíjate, en Jeremías 31:35, dice el profeta, así dice el Señor, y aquí nos habla de leyes. Así dice el Señor, el que da el sol para la luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, el que agita el mar para que bramen sus olas, el Señor de los ejércitos es su nombre. Y luego dice, si estas leyes se apartan de mi presencia, otra vez usa 2 veces la palabra leyes, si estas leyes se apartan de mi presencia, declara el Señor, también la descendencia de Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre. Es decir, como no es posible que se violen estas leyes, tampoco Israel dejará de ser mi pueblo, ¿no? Seguimos platicando de esto ahorita que regresamos a la radio. De regreso, querido Radio Escucha, en esta emisión miércoles 24 de diciembre 2025, y diría por ahí alguien, se logró. Llegamos a la Nochebuena, estamos ya cerca del cierre de este ciclo que conocemos como año, estos 365 días en año regular, 366 en un año bisiesto, y justamente esta noche platicando con Enrique Chávez, que nos propone un ejercicio de imaginación y que si Jesús no hubiera nacido. Y voy a decir que si Jesús no hubiera nacido, muy probablemente ese ciclo 365, 66 días no sería de esa manera. Evidentemente las fechas serían otras. No estaríamos hablando del año 2025, no sé en qué año estaríamos, en fin, ¿no? Esas cosas que pueden ser sencillas. Pero Enrique, nos estás platicando de la afectación o del impacto que déjenme entrecomillarlo, no por denostarlo, sino por querer remarcar realmente su relevancia, este insignificante evento del nacimiento de un hombre allá en Belén afecta la ciencia, ¿no? Y nos decías, la palabra de Dios establece cosas y nos dice, a ver, Dios crea día, Dios crea noche, Dios crea ciclos, Dios altera esos ciclos, Dios pone en orden en frío y en calor, Dios pone orden en tiempo de secas, en tiempo de lluvias. Todo lo que tú puedas ver que Dios organizó obedece a una ley. Correcto. Interesante que en la palabra de Dios se revela ese término, ¿no? Ley. Ley de la naturaleza. Correcto. Que marca justamente, ¿no? Esos principios inamovibles que son como son y que no son alterables por voluntad humana. Y cuando salíamos de la conversación y nos quedamos con los amigos de redes sociales, te decía yo otra cosa, bueno, me haces pensar, hablando de ciencia, justamente a través de la observación de las estrellas, de los ciclos, de las estaciones, de los cambios de tiempo, el establecimiento de la civilización, que todos aprendimos y sabemos que obedece mucho al ciclo de la agricultura. Así es. Y que alguien tuvo que tener, la paciencia, la necesidad o la curiosidad. De observar. O la combinación de todas, de ponerse a observar qué pasa cuando de repente una semilla de algo es puesta en una tierra en algún lugar y pasa un cierto periodo de tiempo. Correcto. Y eso logra germinar, eso logra crecer, eso logra dar fruto y eso logra
alimentar. Y ahí se Así es. establecen civilizaciones. Correcto. Abonando, ahora sí que hablando de términos agrícolas, mencionábamos y citábamos Génesis 8:28, que hace alusión justamente a la regularidad de la naturaleza en los periodos de siembra, cosecha y demás, y citábamos al profeta Jeremías 31, 35 y 36, que utiliza la palabra ley justamente 2 veces, que habla de las leyes de la luna, las estrellas para la luz de la noche, el que agita el mar, si estas leyes se apartan de mí, etcétera, etcétera, ¿no? Se utiliza entonces el término ley. C.S. Lewis hablaba de que los hombres se hicieron científicos en el sentido moderno del término precisamente porque esperaban regularidad en los ciclos de todo lo que nos rodea. Entonces, a través de la observación, posteriormente de la experimentación, como hacías alusión en el sentido de sembrar la semilla, esperar, observar, ver que si se cumplen ciertas condiciones, esto va a germinar, va a traer alimento y se van a fundar las civilizaciones. Ahora, algunos que han estudiado el fenómeno, Julio, amigos, consideran que este tipo de proceso científico de observar, experimentar y demás no pudo haberse dado en culturas como, por ejemplo, las culturas con una creencia animista. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en África, las personas tenían, y algunas culturas también en nuestro continente, tenían una creencia animista. ¿Qué quiere decir? Bueno, que ellos creían que todos los objetos tenían un ánima, que tenían un espíritu o tenían un alma. Un alma. Sí, entonces, ¿qué pasaba con ellos? Que no podían jugar con los objetos creados porque temían estar interviniendo con una divinidad. Por lo tanto, lo que hacían era el árbol, la roca, el río, esto y aquello, no se tocan porque están imbuidos, digamos, de un ánima, cosa que en el cristianismo fue diferente, porque la cosmovisión cristiana consideraba que Dios es distinto de la creación. Dios es trascendente, pues, digamos, ¿no? Es distinto, es diferente, y cuando tú observas la cuestión creada, no estás interviniendo a Dios. No, sino Dios está en otro nivel. Dios está en otro nivel, exactamente. Correcto. Ahora hay un mandato cultural en Génesis 1 que dice que nuestro Señor pone al hombre y a la mujer para labrar la tierra, para cultivar, que por cierto ahí viene la palabra cultura, cultivar el huerto del Edén. El trabajo santificado antes de la caída, para que nadie vaya a pensar que el trabajo es una maldición como muchos creen. No, el Señor había puesto ese huerto a cargo del hombre y la mujer para cuidarlo, cultivarlo y demás. Para que creciera y diera frutos. Exactamente, entonces esa combinación de elementos dan como origen el método científico. Tengo por aquí unas citas muy rápidas, breves, de algunos científicos famosos. Por ejemplo, Copérnico. Él dice: conocer las obras poderosas de Dios, comprender el maravilloso funcionamiento de sus leyes, que ya citamos del profeta Jeremías, seguramente todo esto, dice Copérnico, debe ser un modo de adoración agradable y aceptable para el Dios Altísimo. Copérnico, un hombre de ciencia, un hombre de fe. Galileo, ese multicitado superhéroe en contra de la fe, que no es tal. Él escribió, Galileo: la grandeza y la gloria de Dios brillan maravillosamente en todas sus obras. Él nunca dejó de ser creyente. Hubo un choque de egos con el Papa Urbano VIII y demás que podemos ver posteriormente. Una cita más, Kepler: la geometría es única y eterna. Es un reflejo de la mente de Dios, lo que decíamos, ¿no? El hecho de que los hombres sean capaces de participar en ella es una de las razones que prueban que el hombre es imagen de Dios. Newton. ¡Wow! ¡Qué brutal aseveración! Sí, claro, claro. Y que confirma lo que está consignado en el Génesis. Así es. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Está dotado, por lo tanto, Julio, amigos, de racionalidad, ¿sí? De inteligencia.
El cristianismo no se deja la cabeza y la razón por un lado, la usa. Es una facultad dada por Dios para glorificarlo también. Sí, para entenderlo, para conocerle entenderlo e interpretarle. Y adorarlo, sí. Como decían estos hombres. Newton, este hermoso sistema del Sol, planetas y cometas, solo podía proceder del consejo y dominio de un ser inteligente y poderoso. La última, si quieres, Julio. No, yo por mí expláyate, pero el tiempo no nos va a dar para ver todo. ¿Quieres que hagamos una pausa? Y No. Terminamos no, con esta todavía. cita. Adelante. Terminamos con esta cita de Werner von Braun. Werner von Braun, si bien es cierto, tuvo un pasado ahí relacionado con los nazis. En el programa Paperclip, que se traen a muchos científicos a Estados Unidos, él se convierte en el proceso y él dice: para mí la ciencia y la religión son como dos ventanas de una misma casa. Son dos formas de ver la naturaleza: la fe, la ciencia. Y él dice, aunque no conozco ninguna referencia a que Cristo comentara ningún trabajo científico, sí sé que dijo esto, dice von Braun: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Por eso, dice él, estoy seguro de que si Cristo estuviera entre nosotros, Él alentaría la investigación científica como el esfuerzo más noble del hombre moderno por comprender y admirar la obra de su Padre. El universo, tal como se revela a través de la investigación científica, es el testimonio vivo de que Dios ha actuado realmente. Una de las mentes más grandes. Sí, o sea, un tipo brillantísimo que, bueno, mucho de su trabajo trajo no las mejores cosas a esta humanidad, pero qué interesante entender que una mentalidad o una personalidad de ese calibre posteriormente, cuando es transformado por la viva presencia de Dios, así es, entiende que todo lo que él sabe, conoce y puede comprender tiene el único fin de reconocer a quien lo ha hecho. Así es. ¡Wow! Correcto. Querido Quique, ahora sí, momento de entonces adelante, reconocer, adelante. Momento de pausa, porque pues apenas tocamos un punto. Ciencia. Sí, nos queda un y nos queda mitad de programa. Entonces, bueno, permíteme preparar el siguiente corte, mis queridos amigos. Gracias por seguirnos permitiendo ser su compañía esta Nochebuena, 24 de diciembre de 2025, seguramente en casa preparando esa cena en familia, lo cual pues nosotros también celebramos y compartimos con ustedes, sobre todo que haya un buen lugar para la razón y para el invitado principal de esta noche. Y en esa tesitura te vamos a dejar con el tema musical Al Mundo Paz de Marcela Gándara. Nosotros vamos a nuestra pausa y regresamos. Caramba, Enrique, contigo es complicado controlar el tiempo. Sí, hombre, ya vamos a la mitad. Y el tema, y de verdad es que el tema da para más, para ¿no? Mucho, sí. Y si lo reflexionamos, si lo pensamos, digamos, de una manera no apasionada, estas declaraciones de grandes hombres de ciencia, lo único que nos podrían llevar es a decir, ¿por qué lo dijo? Claro. ¿Y por qué lo dijo? Claro. Habría que descubrirlo leyendo el fundamento de lo que ellos también leyeron y conocieron. Por supuesto. La palabra de Dios. De hecho, una frase que se me quedó en el tintero ahí, Julio, de von Braun, fue muy cortita. Mis experiencias con la ciencia me llevaron a Dios. Y hablando de este mismo tema, el director del proyecto Genoma Humano, bajo la presidencia de Bill Clinton, Francis Collins, empezó el proyecto siendo ateo. Hay un libro muy interesante, ya no se imprime, se llama El lenguaje de Dios, que él escribe. Él escribe su trayectoria, Julio, amigos, desde el ateísmo al cristianismo. Y una de las cosas que le impactaron más fue la complejidad de la información genética. Porque él llegó a la conclusión de que esa complejidad y esa amplitud de información que había contenido en el código genético
apuntaba a una inteligencia superior, superior, superior en serio. Lejos, sí. Entonces él cae en un acto de adoración y dice, esta información no puede provenir del azar, tiene que haber una superinteligencia detrás. Sí. Entonces él se convierte al cristianismo. Para otra charla, para un café, sí, quizá el próximo año, yo soy un convencido, y esto es también un teorema científico, que el caos no puede traer orden. El caos en sí mismo no puede generar orden. Tiene que haber una inteligencia que ordene. Entonces, esa idea de que de la nada, del desorden, se genera este sistema tan perfecto, tan milimétricamente pensado. No es posible. Que alguien me explique. Claro, no es posible. Que alguien me explique. No es posible. Vámonos de regreso a la transmisión radial. Estamos ya de vuelta, querido Radio Escuchas, en la emisión de tu programa En Frecuencia con Jesús. Este miércoles 24 de diciembre de 2025, Nochebuena. Y la verdad es que tu servidor y amigo Julio de Gante te agradece mucho que nos has permitido ser una vez más el día de hoy compañía ahí en tu casa, en la intimidad de tu familia, en el acogimiento de tus seres queridos, y que lo has permitido también a lo largo de este año que estamos ya muy cercanos a concluir. Muchísimas gracias porque nos permites estar contigo, y esta noche, bueno, pues esta noche es todavía más especial. Si todavía alcanzamos a llegar, háganos por ahí alguna invitación para ir a ver cómo van quedando esos romeritos, cómo va quedando ese pavo, ese lomo, carnitas asadas, que eso ya es muy típico, digamos, de San Luis Potosí para arriba del territorio mexicano. No puede faltar una carnita asada. Si nos llega la invitación, buscamos la manera de llegar y estar a tiempo. Esta noche estamos platicando, haciendo un ejercicio de imaginación de qué sería de un día como hoy si Jesucristo no hubiera nacido. Y estamos platicándolo con nuestro muy queridísimo, bien informado y docto amigo Enrique Chávez, y no hemos podido pasar de un primer punto. Estamos viendo cómo la ciencia ha sido completamente tocada. Es más, voy a decir, ha sido realmente fundada desde el evento y el principio de la existencia de Dios y su Hijo Jesucristo. Correcto. Sí, hay otro aspecto que quisiera explorar también de pasadita, Julio, amigos, que es la cuestión de la educación y la fundación de las universidades. Deuteronomio 6:6, famosas palabras del Shema, que rodean el Shema judío. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Mateo 28, 18 al 20, la gran comisión. Acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La obra de evangelización, la obra de catequesis, tenía que ser a través del libro. Para ello se tenía que traducir justamente el libro de sus idiomas originales a otros idiomas y dialectos para poder llegar a cumplir la gran comisión de Jesús. De tal manera entonces que se hizo necesaria una tarea enorme de traducción, de alfabetización, de enseñar a las personas a leer a partir del libro y a escudriñar el Evangelio a través de la lectura. Esto trajo aparejado justamente la bendición de poder alfabetizar a las personas, pueblos lejanos, pueblos escondidos, pueblos recónditos, misión y función que sigue en desarrollo todavía a día de hoy. Se siguen traduciendo las Sagradas Escrituras a otros idiomas de tal manera que
la bendición de la alfabetización y de la instauración de las escuelas catedralicias en la Edad Media, que fueron la piedra fundante de las grandes universidades. De las universidades actuales, ¿sí? correcto. Y la preservación de muchas obras de la antigüedad clásica se debieron a monjes en la Edad Media y a los cristianos comprometidos con la gran comisión que nuestro Señor les indicó o nos indicó. Ese ejercicio de divulgación. De divulgación que estamos haciendo también aquí nosotros en una pequeña medida, ¿no? De tal manera que los historiadores, Julio, amigos, ya yéndonos un poquito más al siglo XVI, en el tiempo de la Reforma, se ha considerado que en los países que fueron alcanzados por la Reforma protestante, ustedes recordarán la traducción de la Biblia al alemán por parte de Lutero para que la gente pudiera leer la Escritura, cosa que antes no se podía hacer porque estaba prohibida. Sí, y era de propiedad exclusiva del clérigo. Del clero, ¿no? Exactamente. Solamente los clérigos podían leer e interpretar y tú nada más tienes que escuchar. Una de las muchas bendiciones de la Reforma fue esa, la traducción al lenguaje vernáculo, al alemán y posteriormente a muchos otros idiomas, que trajo como beneficio en los países tocados por la Reforma protestante e inspirado por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, que la tasa de alfabetización fuera mayor al 90% en los países tocados por la Reforma protestante, comparado, dicho sea con mucho respeto, entre el 40 y 50% de alfabetización en los países católicos y en los países donde no había entrado el cristianismo, entre un 0 y un 20% de tasa de alfabetización. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la traducción, la obediencia a la gran comisión de nuestro Señor, cuyo nacimiento estamos celebrando esta noche, y al decirle a sus discípulos, vayan y hagan discípulos míos, enseñándoles, trajo como una bendición la alfabetización masiva, el enseñar a leer, a pensar, a desarrollar el pensamiento crítico a muchas personas, ¿no? Oye, perdón, sí. Te escucho y me hiciste pensar en ese verso. Dios mismo declara de esa palabra suya, de ese libro que él sabía que iba a existir, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y si lo llevo a lo que tú me estás diciendo, es justamente que este ejercicio de difusión, de divulgación de la palabra de Dios, de este denuedo de alfabetizar, de culturizar, viene de la palabra de Dios. Correcto. E intención de Dios es que su pueblo sea educado. Así es. Porque por otro lado declara que justamente el pueblo se pierde cuando no tiene conocimiento. Justamente, Julio. ¡Wow! Y hay cosas muy interesantes, como por ejemplo, las primeras universidades están fundadas sobre escuelas catedralicias, levantadas por los monjes, con todos los errores, vicios que sabemos que había y que se intentó corregir. Los fundamentos de las universidades vienen de ahí. Por ejemplo, la Universidad de Bolonia, en el siglo XI, 1088 más o menos, tenía una famosa escuela de teología. Estaban dedicadas al estudio de Dios y sus relaciones con el mundo creado. La Universidad de París, 1150. Posteriormente, Robert de Sorbonne fundó la Sorbona en el siglo XIII, 1257 después de Cristo, para estudiantes de teología. La Universidad de Oxford, fundada en 1096, creció gradualmente a partir de escuelas monásticas. Y el fundamento de la Universidad de Oxford era una institución religiosa y caritativa que daba becas para que personas se pudieran formar en teología. Igual la Universidad de Cambridge, 1209, las universidades más famosas como Harvard, Yale, Princeton, todas fueron levantadas por cristianos puritanos para el entrenamiento de ministros evangélicos protestantes. Entonces, es cierto, ya las universidades han sido secuestradas con ideologías woke y demás. Sí, contrarias a las de su fundación. Correcto, porque sus fundamentos, sus orígenes, sus inicios eran cristianos. Oye, qué interesante. Y todo esto
a partir del reconocimiento de la transformación por el nacimiento de Jesús. De Jesús. Así es. Ok, tenemos tiempo para arrancar con el siguiente punto, Enrique. Ya hablamos de ciencia, de educación. ¿Qué otra cosa tocó cambia el nacimiento de Cristo? El nacimiento de Jesucristo. El valor de la vida humana. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen y su semejanza. Imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Salmo 139. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Éxodo 20:13. No matarás. El nacimiento, la enseñanza, la vida, obra, ejemplo, influencia de Jesús, aquel cuyo nacimiento estamos recordando y celebrando hoy, Julio, amigos, cambió la percepción del valor de la vida para siempre. ¿Por qué? Hay una carta, no sé si nos dé tiempo. Tenemos todavía unos 2 minutos. Hay un papiro, Julio, amigos, conocido como el papiro 744, que está fechado en el año 1 antes de Cristo, el papiro Oxirrinco.744. Este da muestra de documentación privada y oficial que había en el Imperio Romano en el siglo I antes de Cristo. Y se ha rescatado este párrafo para que nos demos una idea cómo se valoraba la vida antes del nacimiento de nuestro Señor en comparación con cómo se valora hoy día. Bueno, que ya se está perdiendo esto también. El texto dice, un hombre llamado Hilarión le escribe a su esposa Alice y le dice, sabe que estoy aún en Alejandría y no te preocupes si todos regresan y yo me quedo en Alejandría. Te ruego que cuides de nuestro hijito y tan pronto como me paguen te haré llegar el dinero. Aquí viene la frase. Si das a luz, estaba embarazada su esposa, si das a luz, consérvalo si es varón y si es hembra, deshazte de ella. Y enseguida continúa, me has escrito que no te olvide, ¿cómo iba yo a olvidarte? Te suplico que no te preocupes. O sea, la frase impactante de si das a luz, consérvalo si es varón y si es hembra, deshazte de ella, está como que no quiere la cosa entre comentarios de te mando dinero, no te olvido, cariños y todo eso, porque era algo muy normal. Esto ya se ha concluido que era de lo más normal, hacer la distinción entre varón y hembra y deshacerse de hombres y mujeres, de los hombres también, pero especialmente de las mujeres, por su sexo, por cuestión de su sexo, y era lo más normal en el mundo antes de que Jesús naciera. Hay citas clásicas que voy a mencionar si quieres de regreso, de Platón, de Aristóteles, de Cicerón, de Séneca, un filósofo estoico con el que simpaticé. ¿Algún tiempo? Algún tiempo antes de venir a Cristo ya en mi adolescencia, que cuando tú lees las citas de los autores clásicos grecorromanos, Julio, amigos, de lo mejor de la filosofía grecorromana, Cicerón, Aristóteles, Platón, Séneca, te quedas sorprendido del poco valor que le conferían a la vida humana antes del nacimiento de Jesús. Bueno, pues regresando de nuestra pausa, Enrique, seguimos platicando. Querido Radio Escucha, te vamos a dejar con el tema musical Venid y adoremos en la boca de la organización musical Tercer Cielo. Vamos a la pausa, regresamos. Vamos a citar unos clásicos ahorita, Julio, y pues vamos a la parte importante que es la recuperación de la dignidad hacia la mujer. Eso te iba a decir. Yo creo que entrando en este concepto de la vida, ya que hemos hecho, porque lamentablemente, y fíjate, cómo de repente si sacudo la cabeza, hay muchas ideas, de repente conocimientos agolpados, y puedes ir haciendo esas ligas, ¿no?
ya hablamos del impacto, o estamos hablando del impacto de la educación, el programa del día de hoy, cómo ciertos regímenes políticos, sociales que han querido apagar esa parte de la educación, de la cultura, han propuesto, por ejemplo, ese tipo de situaciones de la patria lo que necesita son hijos soldados y por tanto la mujer no, y cómo todos esos conceptos que para nosotros de repente podrían decir, ay, son bien modernos, ay, son... No, nos remiten justamente a esto que fue cambiado en este parteaguas del nacimiento de Jesucristo, así es, que justamente declara un antes y un después de él, y cómo justamente la presencia y la persona de Jesucristo viene en contra de todas estas ideas. Así es. Aunque el día de hoy quieran decirme que el patriarcado y que el concepto de Dios es machista y que está en contra de las mujeres, claro, lo que nos estás demostrando es justamente lo contrario. Claro. Dios viene a dignificar el valor de la vida humana y la viene a poner en justamente esa proporción de lo que Él, en su precioso orden, en esa mente tan maestra, tan correcta, dice, debe de ser así y no hay de otra, ¿no? Así es. Sí, la dignidad de la vida y la recuperación de la dignidad para la mujer, que lo vamos a ver ahorita enseguida. Mi impresión, Julio, es que estamos regresando al paganismo precristiano, al debilitar, al ignorar, al hacer a un lado los valores morales cristianos. Estamos regresando en el tiempo a esa época previa al cristianismo y cómo era la situación. Bueno, pues dame permiso de regresar, adelante, pero al último bloque de nuestra emisión del día de hoy, amigos. De vuelta, queridísimo Radio Escucha, en este tu programa En Frecuencia con Jesús, Atmósfera 91.3 FM, transmite completamente en directo desde la ciudad de San Luis Potosí. Estamos entrando la noche del día de hoy, noche de Nochebuena, disculpen ustedes la redundancia de mi expresión, al último bloque de la emisión del día de hoy. Esta noche estamos platicando con mi doctísimo amigo Enrique Chávez sobre el ejercicio mental que nos propuso de decir, ¿qué tal que Jesús no hubiera nacido? Y empezamos con cosas muy triviales y banales, como yo te decía. Bueno, de entrada no habría ni romeritos, ni pavo, ni festejos, ni regalos, ni nada la noche del día de hoy, porque no hubiera nacido alguien a quien me dijeran antes y después de él. Segundo, yo tendría la duda de mi fecha de nacimiento. Si de repente ya por ahí dicen que me veo viejo, no, a mis 51 años estoy muy bien, en muy buen estado todavía, gracias a Dios. No sé si tendría yo que decir que nací en el día 475 del mes de Mercurio del año 45.320 después de... Seguramente. Séneca, Fundación de Roma, César, no sé quién, Dios ¿no? qué imperio estaría ahorita, bueno, ¿no? Y estamos platicando del impacto en la educación, de cómo está este mandato mismo de Dios de llevar la palabra de Dios presente en el corazón, en la boca, en la mente, de difundirla, de divulgarla, fue el principio establecido de lo que podríamos conocer como el sistema educativo occidental moderno, ¿no? A través de la emisión o de la difusión de la palabra de Dios, se alfabetiza, se permite que la gente conozca, pueda leer, pueda escribir, y esto expande el nivel educativo de aquellos que estuvieron en contacto con este ejercicio. Y nos estás hablando del tema de la dignidad y de la vida, un poquito de la moralidad, ¿no? De cómo antes de Cristo la vida humana era de tan poca valía que incluso tú como padre te podrías atrever entre una carta, diría yo, a lo mejor hoy un TikTok o un verso de amor, decir, si es un chamaco, bienvenido, si es una chicuela, no la quiero. O al revés, si el chamaco viene con algún defectillo que tú le veas, cuello porque no va a servir. Así de desechable era. Así de desechable. Justo los autores clásicos, ahora que te has referido a los defectos, no voy a alcanzar a mencionar todas las citas, pero voy a citar Aristóteles. En su Política, en el libro séptimo, él escribió,
En cuanto a la exposición o crianza de los hijos, por exposición se referían al abandono, ¿no? Ese era el contexto. O sea, déjalo a la intemperie y venían los animales y lo comían, o bien los traficantes de esclavos los tomaban y los vendían. En cuanto a la exposición o crianza de los hijos, dice Aristóteles, sea una ley que ningún niño deforme debe ser criado, pero si tienen un número de hijos mayor de lo que permiten las leyes, debe procurarse que se produzca la muerte. Wow. Séneca, el filósofo estoico, para aquellos que traen muy de moda el estoicismo ahorita, en su carta moral número 70 dice, nada, hablando del suicidio, o sea, nada más que la voluntad necesita posponer la muerte, hablando de darte muerte tú mismo. Si no te falta coraje, no te faltará inteligencia para morir. Sabemos que él mismo se suicida. Se suicida, sí. Por orden del emperador Nerón, dicen. Bueno, ahora, una cita nada más de la postura cristiana ante la vida. Voy a citar al obispo Cipriano de Cartago, siglo III, en una de sus cartas. Él dice, o es que quizás son inocentes de aquel crimen en el que matan a sus hijos al exponerlos y por los cuales los entregan a los perros para que sean devorados o los dejan a los cerdos para que sean despedazados, y el que mata no es menos culpable si deja que otro mate al que él ha desechado. Aquí tenemos el contraste entre el paganismo, lo mejor de la inteligencia griega, que tenemos muchas cosas que reconocer y agradecer, claro que sí, de hecho. Sí, pero todas las monedas tienen siempre dos caras, ¿no? Correcto, ya que tenemos la postura cristiana donde se le da un elevado valor a la vida humana. Está el asunto de la sexualidad, pero quisiera, por cuestión del tiempo, Julio, ir a la parte de la mujer. Sí. Me voy a brincar un poquito la cuestión de la sexualidad porque el tiempo no es suficiente, aunque el aspecto de la sexualidad, creo yo, es, si no el que más, uno de los que más hace notoria la caída nuestra, la cuestión de la sexualidad. Pero vamos a pasar a la cuestión de la mujer, por cuestión del tiempo. ¿Cómo se consideraba a la mujer antes del nacimiento de Cristo y a partir de la llegada de nuestro Señor? ¿Cómo se considera la mujer de ahí en adelante, ¿no? La postura ante las mujeres antes del cristianismo era una de desprecio, era un objeto. La mujer era un objeto. En el mundo greco-romano, tanto la mujer en Atenas, Grecia, como en Roma, eran objetos, eran ciudadanos de segunda categoría. En Atenas no se les permitía hablar en público, no se les permitía a las mujeres hablar delante de algunos hombres. Se daban en casamiento muy pequeñas, a partir de los 12 años, 13 años. Desde luego el consentimiento ni soñarlo. Sí, no es... Eran tratos políticos, más que nada, en las altas esferas sociales, pero era un trueque, digamos. Asociaciones económicas. Políticas, sí, etcétera. Entonces la mujer era más que nada... una moneda de cambio. Una moneda de cambio, exacto. Eso es lo que era justamente. Ahora, algunos poetas, como por ejemplo Plutarco, el autor de las Vidas Paralelas, dice en su obra Licurgo que las mujeres eran mantenidas, las esposas eran mantenidas bajo llave. O sea, se guardaban en la casa y no tenían que salir. Un objeto. Era un objeto. El único que podía hacer y deshacer, y en torno a esto estaba diseñada la cultura del siglo I antes de y el siglo I después de Cristo, giraba en torno a el hombre romano libre. Pero cuando llega nuestro Señor, vemos muchísimos pasajes en donde se recupera la dignidad de la mujer. Por ejemplo, Juan 7:36 al 8:3 se narra la historia de una mujer pecadora que llega y derrama un ungüento en los pies de Jesús
y empieza a llorar a los pies de Jesús y empieza a secar sus pies con sus cabellos. Y está en la casa de un fariseo y el fariseo piensa, si ésta supiera la clase de mujer que está tocándolo, ¿verdad? Se escandalizaría. Y Jesús sabe los pensamientos y le dice, Simón, al que más se le perdona, más ama. Esta mujer ha sido una gran pecadora, pero hija, tus pecados te son perdonados. La mujer samaritana, Juan capítulo 4, Marta y María sentada a los pies de Jesús, escuchando la enseñanza de un rabino, cosa prohibida en aquel tiempo. Y Efesios 5:25, San Pablo, algo revolucionario. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. En sacrificio. O sea, amen a sus mujeres a nivel sacrificial, así como lo hizo. Tenemos los hombres, Julio, amigos, una mayor responsabilidad hacia nuestras mujeres que nuestras mujeres hacia nosotros. Hay una cita que a mí me encanta, del mandato de decir, traten como vaso más frágil. Y ese monosílabo de más hace una diferencia enorme. No quiere decir que yo no lo sea. Quiere decir que ella lo es un poco más. Más que yo. Así es. Ambos somos frágiles. Exactamente. Somos polvos, somos mortales. Pero a donde quiero llevar a nuestros amigos, Julio, es a considerar que Jesús pone de cabeza todos los valores culturales de aquella época por el hecho de su nacimiento, su vida, su ejemplo, su enseñanza, especialmente su muerte y su resurrección. Puede, así como cambió la cultura y cambió nuestras vidas, Julio, cambió la vida de David, la tuya, la mía y de incontables personas. Lo que quiero decirle a nuestros amigos en esta noche tan especial es que también puede cambiar la vida de ellos. También puede cambiar la vida de ellos. Puede cambiar el corazón, la forma de pensar, la forma de ver la vida, la forma de tratar a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tu hijo. A ti mismo. A ti mismo. ¿Cómo te comportas en tu trabajo? Tus valores son transformados completamente por esa figura que nació hace alrededor de 2000 años y que cambió el mundo entero. Enrique, creo que no hay mejor noche que esta. Así es. No hay mejor noche que esta porque justamente ese cambio y esa transformación empieza simplemente con una invitación. Y qué mejor que invitarlo a tu mesa, a tu vida el día de hoy. Decirle, ok, te necesito. Quiero que estés conmigo. Ven y cena conmigo. Esa es la idea. ¿Podrías, por favor, hacer una oración para aquel amigo que esta noche dice, quiero que cene conmigo? Por supuesto. Por favor. Nada me daría más gusto, queridos amigos, que ustedes pudieran ser transformados por Jesús hoy. Vamos a orar. Si tú quieres hacer esta oración, adelante. Yo lo único que voy a hacer es guiarte a través de ella. Si quieres repetir después de mí, oremos. Señor, te damos gracias por esto que hemos aprendido hoy. Como tu nacimiento que hoy se celebra en buena parte del mundo ha cambiado todas las cosas, las instituciones y las personas. Así como has cambiado los corazones de quienes me están compartiendo de ti, quiero que cambies mi corazón. Cambia mi corazón. Cambia mi corazón en esta noche. Ven a vivir, Señor, en mi vida. Cambia mi forma de pensar y mi forma de actuar. Me arrepiento de mis pecados y te recibo y confío solamente en tus méritos en la cruz y en tu resurrección. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Querido Radio Escucha, como lo dijo Enrique, si tú acompañaste a él en esta oración, pero lo has hecho con convicción, con deseo de tu corazón, te felicitamos porque esto es el inicio de una nueva vida. Inicias tú antes y después de Cristo. Enrique, ¿dónde pueden seguir platicando contigo, hablar, ahondar a lo mejor en alguno de los temas que se nos quedó en el tintero de los que han escuchado nuestros radioescuchas? Claro, nos daría mucho gusto recibirlos, queridos amigos, los domingos a la 1 de la tarde en la siguiente dirección, Mariano Matamoros 688, Mariano Matamoros 688 en Soledad
de Graciano Sánchez. Ahí estamos a sus órdenes, y si alguien quiere comunicarse con nosotros, enviar un mensaje, lo puede hacer al siguiente número: 4444 24 32 79, 44 44 24 32 79. Bueno, querido Radio Escucha, ha llegado el momento de dar cierre a la emisión del día de hoy. De verdad, muy agradecidos porque en esta Nochebuena nos has permitido ser parte de tu noche y tu compañía. Enrique, un placer compartir contigo. David, muchas gracias en los controles. A nuestra productora general, Pati Jiménez, igualmente. Sobre todo a ustedes, queridos Radio Escuchas. Su servidor y amigo Julio de Gante se despide y les dejo la recomendación de siempre. Quédense en la mejor frecuencia, en Frecuencia con Jesús. Hasta pronto. Bueno, pues todavía estamos aquí despidiéndonos Facebook, despidiéndonos también en nuestro canal de YouTube. Se nos quedaron temas. Sí, muchísimo. Enrique, tendrás que regresar porque tenemos que seguir platicando, Si Dios pero lo permite. de verdad agradecido porque a través de 3 pequeños conceptos creo que queda claro el impacto del nacimiento de Jesucristo, quien debe y debería de ser celebrado y recordado la noche del día de hoy. Claro, no, muy agradecido, Julio. La verdad es que se quedaron muchas cosas en el tintero, en especial el tema de la mujer, pero muy agradecido con Dios y muy contento de saludarlos a ti y a David. Bueno, pues queridos amigos, nos despedimos, disfruten su cena, hagan un lugar, un espacio para el invitado de honor de esta noche, Jesucristo, quien es la razón y el motivo de esta celebración. Nosotros los esperamos en la siguiente emisión de Atmósfera 91.3 por cualquiera de nuestras redes sociales. Un abrazo para todos, hasta luego.